Buenas, mi grupo está conformado por Jorge López González, Dayana Mena Olivares y Brian Mendoza Aguilar, y nos correspondió el tema de vectores. ¿Qué es un vector? En Java, un vector es una clase que representa una lista dinámica de elementos que pueden crecer o reducir su tamaño según sea necesario. Digamos que es una estructura de datos que se utiliza comúnmente para almacenar y manipular colecciones de elementos en Java. Los vectores en Java son útiles en situaciones en las que necesitas una lista que pueda cambiar su tamaño dinámicamente. Por ejemplo, si necesitas almacenar elementos en una lista que no sabes de antemano cuántos elementos tendrá o qué tamaño va a tener, entonces en lugar de tener que definir el tamaño de la lista por adelantado, se puede simplemente agregar elementos al vector según sea necesario. Y los vectores en Java se pueden crear para contener cualquier tipo de elemento, incluyendo objetos, números y caracteres. Algunos ejemplos comunes de uso de vectores en Java son para el almacenamiento de datos en una lista dinámica, el almacenamiento de datos de archivos o bases de datos en memoria, y para el manejo de datos de entrada del usuario. La clase de vector en Java proporciona varios métodos que se pueden utilizar para manipular y acceder a los elementos en la lista dinámica. Algunos de estos métodos son los siguientes. Primero que todo, el add, el cual agrega el elemento específico al final del vector. El add con digamos, el índice y el elemento, el cual inserta el elemento especificado en la posición dada en el vector. El remove, el cual elimina el elemento en la posición del vector. El get, que devuelve el elemento en la posición. El set, que reemplaza el elemento. El index of, que devuelve la posición del primer elemento en el vector igual al elemento especificado. El size, que devuelve el tamaño, el número de elementos del vector. El clear, el cual elimina todos los elementos del vector. El isEmpty, el cual devuelve verdadero si el vector está vacío. El contains, que igual devuelve verdadero si el vector contiene el elemento especificado. Y el iterator, el cual devuelve un iterador sobre los elementos del vector en la secuencia en que se encuentran en el vector. Y digamos que en general los vectores en Java son una estructura de datos útil que se puede utilizar para almacenar y manipular colecciones de elementos que pueden crecer o reducir su tamaño según sea necesario. Y los vectores son una excelente opción si necesita una lista dinámica que pueda cambiar su tamaño a medida que cambien los datos. En la parte del código se inicia declarando la variable de tipo vector, especificando el tipo de dato a guardar. Algunos métodos que se usaron está como el add, el cual agrega un elemento al vector. Buenas, yo les voy a dar sobre algunos métodos de la clase vector. Estos métodos podemos ver el isEmpty, que nos devuelve un true si el vector está vacío, y un false si tiene una posición. Como podemos ver en el código, a la hora que uno llama al vector, llama el botón que tiene toda la información. Si este vector estuviera vacío, nos va a devolver un mensaje que diga que el vector es vacío. Si no, nos devuelve un vector con todas las posiciones. Este vector se queda a partir del otro vector con obteniendo la posición con el index of. El clear funciona para eliminar todos los elementos del vector. Otros métodos también está el first element, el cual retorna el primer elemento guardado en el vector. Last element retorna el último elemento guardado en el vector. Otros métodos también está el index of, el cual retorna el elemento pasado por parámetros. Otros elementos que no se implementaron en el programa también está toArray, el cual crea un vector
con los elementos contenidos en el objeto vector. El set, el cual sirve para reemplazar un objeto en el índice indicado. Contains return a true si el elemento es igual al elemento pasado por parámetros. El remove element add elimina un elemento en el índice indicado. Para nuestro programa agregamos 5 funciones sencillas, la cual es agregar, eliminar todos los elementos, información del vector y mostrar todos los elementos del vector.